Crimen pasional. En la calle Andador 2, en la colonia Portales, Ciudad de México, una redada comenzaba a rodear las manzanas aledañas, tal como si una banda de maleantes estuviera alojada allí. Mi nombre es Jaime. Soy teniente de la policía, y esto que relato es verdad. Tal pareciera que nos hubieran enviado por la banda del mismísimo Al Capone. Pero, aunque parezca descabellado, íbamos solo por una mujer, María. Al verla, nadie sospecharía de ella. De hecho, es poco agraciada, de menuda estatura. Nadie pensaría que representara un peligro. Sin embargo, se acusaba del asesinato, desaparición y proceso para alimentos de su cuñado Pablo. Los cargos y la acusación fueron fincadas por su propia hermana Trinidad. Tal parece que María llegó a vivir a la casa de su hermana, a causa de que ella enfermó. La llamó para ayudarle a cuidar a sus hijos, así como algunas labores de la casa. El problema fue que María comenzaba a tomarse demasiadas libertades y confianza con Pablo, el cual evidentemente al inicio no protestaba, hasta que Trinidad se dio cuenta de que María, más que amistosa, estaba siendo encimosa y confianzuda. Pablo trabajaba como estilista en una barbería del centro. Siempre andaba a la moda, presumiendo su figura y sus incontables tatuajes, así como los más caros cortes de cabello y de barba. Era la manera de promocionar su negocio, decía. Trinidad, por su parte, era todavía una mujer muy bella y de figura estilizada, pero a raíz de la pandemia se había vuelto enfermiza y un poco delicada. Mientras, como dije, María era poco agraciada, y por ser amable con ella, tal parece que los genes favorecieron solamente a su hermana. Por ese motivo, María la odiaba, la detestaba en secreto. Ella se había quedado soltera por cuidar a sus padres. Siempre le enjaretaron que la mayor debía llevar la carga, de ser quien se encargara de los quehaceres, de proveer, de llevar y traer. En pocas palabras, se aprovechaban de ella. Mientras que Trinidad desde chica tuvo lo mejor, desde la preferencia de sus padres, las mejores cosas, incluso lo mejor de la comida, y por supuesto, estudios. Y ahora que se volvían a ver, resultaba que tenía una casa de ensueño, una familia bonita. Eso la hacía rabiar, hasta que Pablo apareció en la escena. Los ojos de María se fijaron inmediatamente en lo varonil y atractivo que era su cuñado. Sin embargo, en vez de poner su distancia, flirteaba con ella como si se conocieran de toda la vida, dándole una confianza a vista de todos, demasiado riesgosa. Evidentemente, María se volaba cada vez que estaba a solas con su cuñado. Eso era algo que Trinidad comenzó a notar con el paso de los días. Y no era para menos. María se comportaba de una manera extremadamente sugestiva con su cuñado. Pablo quizás tuvo algo de culpa en el comportamiento de María. No se comportaba como un cuñado. Le daba demasiada familiaridad a la mujer. Incluso se ponían a hacerse bromas pesadas, que evidentemente Trinidad veía con ojos muy malos. Mientras tanto, los niños no querían estar cerca de María. Algo en ella no les terminaba de gustar. Posiblemente, ellos sabían que algo malo había en esa mujer. Había ocasiones en las que Pablo se paseaba por el patio en ropa interior, mientras su cuñada lo miraba, obviamente con intenciones claras. Por lo que a su vez, ella dejaba la puerta de su cuarto abierta, especialmente cuando se bañaba, sin tener el menor pudor, cosa que a Pablo le divertía. Y es que desde el comienzo debió impedir, especialmente con niños pequeños en la casa.
Él tenía la obligación de respetar la decencia de su casa. Sin embargo, mientras los días pasaban, las famosas bromitas pesadas comenzaban a subir de tono. Trinidad no sabía que el enemigo estaba en casa. Ella nunca hizo de menos a María, ni siquiera entendía el motivo por el cual ella sentía mucho resentimiento por parte de su hermana mayor, pero sabía que algo estaba ocurriendo y que tenía que comenzar a poner límites antes de que las cosas se salieran de control. Sin embargo, su malestar no le permitía levantarse de la cama. No sospechaba lo que su hermana hacía mientras no la veía, ni que su marido la espiaba mientras se contoneaba desnuda en su habitación, con la puerta casi abierta de par en par. Pablo sucumbió la primera vez ante la falta de deseo de su mujer. No había una mejor oportunidad, por lo que aprovechando que los niños estaban en la escuela, se revolcó con su cuñada, sin importar que a un par de puertas, su esposa dormía noqueada por los medicamentos. Había roto la regla principal de la casa. Había perdido totalmente el respeto por su hogar. Y sobre todo, estaba traicionando a su esposa con su propia hermana. El descaro de ambos se tornaba bastante incómodo. Lo habrían hecho en la misma cama si pudieran. Y creyendo que su mujer nunca se daría cuenta, daba rienda suelta a sus pasiones con esa mujer que ni siquiera le gustaba, pero estaba reemplazando a Trinidad, no solo en la cocina y el cuidado de los niños, sino en su lecho. En ocasiones salían por horas, con excusa de ir de compras o por los chiquillos al colegio. Sin embargo, el tiempo era demasiado, y en ocasiones ni siquiera les importaba que los vecinos les vieran juntos. Por lo que no fue de extrañar que Trinidad recibiera una llamada que la llenó de indignación, de rabia e impotencia. Al inicio dudaba si creer en lo que le estaban contando por teléfono, pero una tarde que pudo sentirse un poco mejor, le pidió a una amiga que pasara por ella, saliendo apenas unos minutos después que su hermana y su esposo. Los vio entrando a un hotel de mala muerte. Esperaron fuera por mucho tiempo, hasta que les vieron salir. Trinidad se sintió muchísimo peor de lo que por sí ya estaba. Le pidió a su amiga que le llevara de vuelta a casa, y se tendió en su cama llorando. Su marido le estaba engañando con su propia hermana, no había duda. Se sentía no solo traicionada, sino despreciada y insuficiente. Se llenó de rabia, hasta que los fármacos hicieron su efecto, y se quedó profundamente dormida. A la mañana siguiente, cuando Trinidad se repuso un poco, le dijo a su hermana de manera un poco arbitraria que debía ocuparse en otras cosas, que no era necesario que estuviera presente todo el día en casa. Era bienvenida a quedarse, pero debía hacerse de sus propias cosas, por lo que le permitió quedarse al fondo de la propiedad, en un gran cobertizo que era lo suficientemente grande como para usarse de casa. A partir de ese día, nada era sencillo en aquel hogar. Desde la llegada de María, las cosas se tornaron extrañas, incómodas. Nuevamente les sorprendió bromeando en la cocina. Trinidad tuvo mucha paciencia, hasta que María rebasó los límites. Pablo llegó con unas copas encima, y María se encontraba cocinando. En esa ocasión que se quedaron solos en la casa, ella sedujo a Pablo, como tantas veces anteriormente. Quizás a propósito, no tomó ni la menor precaución, dejando la puerta de la habitación matrimonial abierta de par en par. Cuando Trinidad llegó, escuchó los jadeos y las palabras obscenas, por lo que le dijo a sus hijos que fueran con la vecina por un rato, que iría por ellos más tarde. Lentamente y sin hacer ruido, encontró el lugar de donde provenían los ruidos. El alma se le fue a los pies
cuando vio cómo profanaban su lecho matrimonial. Al verse descubiertos por su hermana mientras mantenían relaciones, María sonrió maliciosamente, mientras Pablo corría detrás de su esposa, que lo regresó de una poderosa cachetada. Cansada de los incontables abusos cometidos por María, Trinidad le pidió que se marchara. Mientras tanto, Pablo iba recuperando el juicio, escandalizándose de lo que acababa de ocurrir. Había traicionado a su esposa en su propia cama. Trinidad obviamente no le podía creer que todo había sido provocado solamente por su hermana. Fue cuando Pablo cometió el error que le costaría muy caro. Enfrente de María, le dijo que ella era la que le provocaba, que se le resbalaba y se le ofrecía, pues de otra manera, nunca se habría fijado en una mujer tan horrenda y fácil como ella. María dejó de sonreír. Simplemente guardó silencio. Simplemente se vistió, salió de la casa y se encerró en el cobertizo. Se guardó muy hondo en su alma ese desprecio que le acababan de hacer. En lo más hondo de su ser, unas intenciones oscuras e infames gestaban algo macabro y diabólico. Al mismo tiempo en la casa, la pareja discutía acaloradamente. Tuvieron problemas durante meses, ignorando que eran observados desde el fondo de la propiedad. Estaban tan preocupados y ocupados en tratar de renovar la confianza, en reparar las cosas que se habían arruinado, que en ningún motivo se percataban de las intenciones de María, quien, para sorpresa de todos, compró un pequeño puesto de tacos que en poco tiempo comenzó a estar muy concurrido. La sazón de María en realidad era especial. Lo que sea de cada quien, tenía un gran talento en la cocina. Ganaba bastante bien, y de pronto comenzó a equipar su local, a modo de tener mucha más clientela, lo cual le funcionó de maravilla. Mientras tanto, al llegar a su casa, siempre lanzaba miradas retadoras a su hermana, y miradas insinuantes a su cuñado. Ellos no podían discutir delante de los niños, por lo que se reservaban sus comentarios, pero por las noches salían a discutir a la parte trasera de su gran patio, a modo de no ser escuchados, sin saber que eran observados por la obsesiva María. En una ocasión fueron a una fiesta, donde bebieron un poco, lo cual aprovechó nuevamente María para intentar acostarse con su cuñado, siendo descubierta por Trinidad nuevamente. Ahora la sentencia era clara: o te calmas o te largas de mi casa. Mientras tanto, Pablo nuevamente volvió a rechazarla, de manera insultante e hiriente. Esa era la gota que había derramado el vaso. La mente de María, de por sí bastante rencorosa y vengativa, comenzó a urdir un plan para desquitarse de los malos tratos que evidentemente se merecía, pero que en su pensamiento divagante, ella era la víctima y la ofendida. Eso la llevó a planear hablar tajantemente con Pablo. Así que, sin el menor derecho, pudor ni venganza, fue a plantarse en la barbería de su cuñado, y frente a clientes y empleados, le advirtió que debía tomar una decisión: o era ella o Trinidad, lo que causó las miradas burlonas de todos, y obviamente la cólera de Pablo, quien no tuvo más remedio que echarla patadas del local, y por supuesto, pedirle que tomara sus cosas y se fuera de su casa. Eso hizo enloquecer de rabia a María, quien, levantándose del piso, al sacudirse el polvo, le dijo a su cuñado que se iba a arrepentir para toda su vida, y que si no era de ella, no sería de nadie. Pablo nuevamente la corrió de su negocio, haciendo uso de todas sus groserías hirientes que se pudiera saber, y burlándose de la locura de su cuñada. Esa tarde decidió que no debía beber solo, que no debía dar más motivos a Trinidad para estar molesto con él, por un asunto que ni siquiera era su culpa, por lo que se dirigió a la florería, compró un gran ramo de rosas,
y se apresuró a llegar a su casa, antes que su mujer llegara. Quería sorprenderla. Y vaya que Trinidad se llevó una sorpresa, pues su marido, a partir de ese momento, no volvió a ser visto. Mientras tanto, María mostraba una actitud apaciguada y sosegada, como si acabara de liberarse de un gran peso, al grado de portarse amable con su hermana. Incluso la acompañó a la fiscalía para reportar la desaparición, pero algo en la actitud de María no terminaba de cuadrar del todo, y era algo que molestaba mucho a Trinidad. María traía algo entre manos y debía averiguar de qué se trataba. Pasaron 2 semanas desde el reporte de desaparición de Pablo. Pasaba su fotografía incluso en la televisión, en los noticieros, en redes sociales. La búsqueda no cesó hasta cumplirse la 3ª semana. Le dije a Trinidad que habíamos hecho todo cuanto estuvo en nuestras manos para localizar a su esposo, pero que también debíamos atender otros casos. Ella lloró y suplicó. No le prometí nada, pero le dije que entre descansos trataría de seguir buscando. Mientras tanto, el negocio de María cada vez tenía más gente. Su especialidad eran las carnitas. Nadie las preparaba como ella, decían. Gracias a Dios que nunca tuve la oportunidad de comer allí, y en un instante sabrán los motivos. Trinidad me llamó el domingo anterior a la aprehensión. Estaba muy alterada. Decía que María ocultaba algo, y de inmediato comenzaron a escucharse gritos, golpes en la puerta cerrada. Algo grave estaba pasando en el domicilio, pero no podíamos acudir sin la orden debida y sin ser solicitado por la persona afectada. Finalmente, Trinidad dijo las palabras mágicas. «Apresúrese, oficial. Mi hermana nos quiere asesinar». Partimos 3 unidades. Después de todo, se trataba solamente de una riña familiar, o al menos eso era lo que creíamos. Las cosas comenzaron a ponerse tensas. La central radiaba confirmando disparos. Para nuestra mala suerte, el tráfico estaba bastante pesado. Ahora era un asunto grave, que implicaba armas de fuego y posiblemente heridos, o lo peor de todo, decesos. Encendimos las sirenas, hicimos sonar los patos de las patrullas para pedir el paso, los altavoces, hasta que pudimos pasar. Aceleramos a todo lo que las unidades dieron. La central mencionó nuevamente disparos, por lo que entramos en estado de alerta. Finalmente llegamos y ordenamos que salieran con las manos en alto, recibiendo 3 disparos que afortunadamente no hirieron a nadie, cosa que aprovechó una malherida Trinidad para salir, arriesgando su vida para poner resguardo a sus hijos. Finalmente los pusimos a cubierto. Llamamos a emergencias para poder atender a Trinidad. El caso es que no queríamos arriesgar a nadie. Simplemente debíamos entrar y detener a María, pero no sabíamos qué tipo de arma tenía. Finalmente, Trinidad dijo que era una escuadra. Cuando llegó la ambulancia, dejamos a sus pequeños al cuidado de las trabajadoras sociales de la fiscalía y procedimos a tratar de negociar con la mujer para que se entregara. Nadie más debía resultar dañado. Es ahí donde esta historia inició. María se entregó, pues había quedado sin parque. Cuando entramos, tenía a la escuadra en la cabeza, tratando de darse un tiro, pero el cargador estaba vacío. Su mirada no era de miedo, sino de locura. Estaba totalmente fuera de sí. Vociferaba maldiciones, cuando entre sus incoherencias mencionó a Pablo. «Nunca lo van a encontrar». Desde el hospital tuvimos que pedirle permiso a Trinidad para registrar la propiedad. Al tener el permiso, comenzamos a catear cuidadosamente cada palmo de la casa, hasta que dimos con el cobertizo donde María guardaba sus cosas. Dentro había una nevera, donde descubrimos qué había pasado con el desdichado Pablo.
Las periciales mencionaron que Pablo nunca supo qué lo golpeó. Ella le llegó por detrás y le disparó, pero la versión oficial asentaba que para asegurarse de que realmente había fallecido, es que le asentó 4 golpes en la cabeza con un tubo de acero, como suele pasar con muchos asesinos. María no entró en pánico, pero debía asegurarse de salir impune en este caso, por lo que ni bien le quitó la vida, pensó inmediatamente en ocultar su espantoso crimen. Es común en este tipo de personas. Siempre buscan la mejor manera de deshacerse de la evidencia, por lo que María debía estar segura de que Trinidad no se diera cuenta de la desaparición de su esposo, sino hasta el día siguiente. Echó las flores a la basura, mientras pensaba cómo deshacerse del cuerpo. Se fijó en sus utensilios de cocina, y no tuvo otra idea, sino la de tablajear a su cuñado, convertirlo en carnitas para deshacerse de la evidencia. Comenzó a cortar el cuerpo, primero con un hacha, posteriormente con un cuchillo. Seccionó partes lo suficientemente pequeñas para poder cocinarlas, y se dedicó a su macabra labor durante toda la noche. Su hermana jamás sospecharía, pues ella siempre cocinaba por las noches. Ella fue la primera en probar su profana y repugnante obra. No cabía duda que tenía un toque muy especial para la cocina. Procesó todo lo que pudo para venderlo a la mañana siguiente, y arrojó los restos que le sobraron, metidos en bolsas negras de plástico, en un lejano terreno baldío. Había planeado casi perfectamente su crimen, y no sentía el menor remordimiento. Esa era su venganza, tanto de su hermana, que le había, según ella, robado la felicidad y el amor de sus padres, y por otro lado, quitarle el amor de Pablo. Sin embargo, recordó el rechazo y la forma en la que la había despreciado, por lo que decidió cumplir su juramento. Si Pablo no era para ella, no sería para nadie. Su plan no tenía fallas. Según ella, nadie tenía que enterarse de lo ocurrido. Sin embargo, cometió muchos errores, pues esa tarde en que Trinidad hacía la limpieza doméstica, observó algo extraño en el contenedor de basura. Se acercó lentamente, cuidándose de no ser vista. Fue allí que descubrió el ramo marchito de rosas con la tarjeta de perdón de su esposo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y una sensación de miedo se apoderó de ella cuando halló los primeros restos de Pablo al lado del terreno baldío que quedaba a unas cuadras de su casa. Luego una mancha oscura que se dirigía del lugar donde María trabajaba todas las noches y que iba en dirección del terreno. Cuando volvió a la casa, María la encaró. Cuando ella trató de reclamarle y confrontarla, ella sacó el arma y le disparó en el hombro. Mientras corría le dio 2 tiros más, uno en la espalda y el otro en la pierna derecha. Las cosas iban muy en serio, por lo que como pudo se dirigió a encerrarse con sus hijos en la habitación que compartía con su difunto marido. Atoró muebles contra la puerta, y fue así como se dio tiempo para dar aviso a la policía. La maldad de María no conocía límites, y no entendíamos cómo una mujer tan diminuta pudo dar cuenta de un hombre tan grande y atlético. Encima tuvo la fuerza necesaria para arrastrarlo al cobertizo, cortarlo, procesarlo y cocinarlo para venderlo en su negocio, como si carne de cerdo común y corriente se tratase, jactándose durante el interrogatorio de todo cuanto había cometido en contra de su cuñado. Al preguntarle el motivo de su proceder, ella mencionó el rechazo, la forma en que su cuñado le había despreciado y dejándole en ridículo ante tanta gente. Ella manifestó que amaba a Pablo. Sin embargo, eso era algo imposible, debido a que apenas si le conocía. Trinidad simplemente entró en histeria al escuchar la forma tan despiadada, tan sádica, tan inhumana en la que María terminó con la vida de su pareja.
El abogado de María carecía de argumentos para defender a la mujer, sobre todo debido a la insolencia con la que se comportaba ante el jurado, ante el juez y sobre todo ante su hermana. Pero en realidad la mujer no tenía la menor empatía por el crimen tan aterrador, tan infame y espantoso que acababa de cometer. Lo primero que hicieron las autoridades fue buscar a los padres de María y Trinidad para preguntarles acerca de su conducta, pero al parecer no encontraron a ninguno. Cuando llevaron a la acusada, Trinidad pidió seguridad para su domicilio. La fiscalía destacó a un grupo de agentes, el cual estaba yo como responsable. Los agentes y peritos encontraron muchas más pistas de lo ocurrido. El hacha con la que cortó los pedazos grandes, una cegueta, el cuchillo de tablajero y una sierra. Todo estaba sobre la mesa de trabajo de María, y como era de esperarse, todo eso contenía rastros de sangre del occiso. Encontraron las ropas del difunto, junto con el ramo de rosas marchitas y la tarjeta que mencionó Trinidad. No encontraron dinero en su cartera, pero sí sus identificaciones. No había la menor duda. Era el desaparecido Pablo de quien se trataba. Pero aún había más. En un bote con agua, encontraron la cabeza de Pablo, mostrando el tiro en la nuca. Cuando interrogaron a María, ella confesó todo. Los maltratos que decía que Trinidad y Pablo tenían hacia ella, y lo grosero que eran sus hijos. Sin embargo, los chiquillos se notaban aterrados por el simple hecho de ver a María cerca, como si supieran que ella les había quitado a su padre. Finalmente declaró que todo era debido al resentimiento hacia su hermana, además de que era verdad que se había obsesionado con su cuñado, pero como éste constantemente la ignoraba y la rechazaba, decidió acabar con el matrimonio de su hermana por medio de la desconfianza. Pero debido a que Pablo seguía rechazándola, el día que se presentó a reclamar a la barbería, no soportó las burlas de ese hombre, como si ella no valiera nada, por lo que, encolerizada y llena de odio, decidió vengarse. Así fue como se decidió a cometer el nefasto y espantoso crimen. Si de por sí todo cuanto decía era algo difícil de escuchar, quizás la confesión más sorprendente llegó cuando dijo que, al no saber dónde esconder el cuerpo, lo usó como carne para preparar sus tacos. Usó el hacha y luego la clavó con cuidado. Nada de cegueta o cuchillo. Luego sacó el carrito de madera y llevó las bolsas al terreno baldío para deshacerse de las partes que no podía usar. No había nada más que agregar. María le había quitado la vida a su cuñado por haberle rechazado, por rencor hacia su hermana, por odio, o simplemente porque ella tenía una idea equivocada. La realidad era que María estaba acostumbrada a ser malvada y cumplió su promesa. Si Pablo no sería de ella, no sería de nadie.